incluso ese dibujo con lápiz de labios, ¿no? Y bueno, el proyecto fue avanzando hasta que llegó un momento, bueno, diferentes maquetas en cartulina, en madera, verificar mediante la infografía también cómo iban a ser esos lugares, ¿no? Y las secciones, casi como si de un escáner se tratara. Bien, nos dimos cuenta que el proyecto iba por delante de nosotros. No teníamos el control de las formas, ya que las propias cintas iban desde el ordenador, porque la cuestión es que el ordenador lo dibuja todo. Esto es algo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Esa exposición magnífica, la última bienal, que se llama Metamorfosis, ¿no? La cantidad de disparates, ¿no? O sea, el ordenador lo dibuja todo, pero claro, si no hay una raíz social o no hay una razón constructiva, ¿no? Yo creo que la arquitectura puede venir exclusivamente eso, mera escultura o mera exposición vanguardista, desprovista de todo tipo de contenido y casi caligráfica. Entonces dijimos, ¿por qué no operamos al revés? Pensamos con un ordenador y construimos artesanalmente. No teníamos el CATIA, esos programas fantásticos, ¿no?, que permiten operar en las tres dimensiones, aunque yo dudo mucho que pueda haber un control de la forma. Entonces lo que hicimos fue construir 20 y pico modelos en cartulina, con cartón pluma, cogidos con agujas, y con el cúter íbamos dando las formas que verdaderamente ya de aquellas primeras geometrías nosotros consideramos, esas rampas, eliminando barreras, construyendo las posibilidades de acceso a los futuros aparcamientos bajo el paseo, dejando que las aguas de las diferentes rieras llegaran al mar sin frenarlas, y poco a poco construyendo aquel paseo que verdaderamente nosotros deseábamos. Bueno, cogiendo cada una de esas láminas y llevándolas a una tarjeta digitalizadora de Inacero, tuvimos en breves momentos un modelo digital del paseo, y a partir de ahí ya con esas trabillas los íbamos uniendo, y ya entonces sí que todas esas formas eran verdaderamente las buscadas y deseadas en el proyecto. Eso ya son dibujos ya más completos, y aquí allá casi no se ve, muy poco, la ubicación de series para construir el paseo. Después, las operaciones constructivas, hemos tenido que generar esos encofrados casi con esos apuntalamientos inteligentes que permiten adoptar al encofrado diferentes formas en cada zona del paseo, hasta conseguir sobre rollizos de madera que no dañen la arena para poder construir de una forma rápida y tal. Luego eso ya es el pantone definitivo, algunos aspectos del mobiliario urbano, cómo se integra, de la iluminación, porque lo que hacemos es vaciar, o sea, al final la construcción es una ilusión, es una cáscara de 8 centímetros de espesor, que claro, es enormemente rígida, que además disipa energía, con lo cual le da esta condición extraordinariamente sostenible a la superficie del paseo, la energía del aire y de la arena y del viento y de las olas. Tiene una gran resistencia como membrana, pero permite vaciar el trasdós, con lo cual es visitable y permite desde allí llevar todas las instalaciones, la inteligencia y toda la iluminación de esta gran superficie ondulante. Y en cambio, en su superficie construir esas plazas, esos bancos, esos lugares de relación. Ahí vemos la maqueta que estaba en Venecia, grande, enorme, y al final, fíjense que a través de esa aproximación de la geometría hemos intentado entroncar lo que era la tradición un poco más de la cultura de este lugar, como podía ser ese lugar de ocio, de vacación, pero ahí hay Mar del Plata, ahí hay Burle Marx, hay Copacabana, hay tantos y tantos imaginarios, ¿no?, que ayudan a reproducir desde el proceso ultra artificial de una geometría, una manipulación geométrica y una construcción, construir una forma natural. Aquí, cuando construimos el Hotel Juan Carlos, un hotel de lujo, 5 estrellas, esos programas adocenados, ¿no?, que sabes un poco ya cómo van a acabar, y bueno, pero de alguna manera nos daba la posibilidad de construir ese gran espacio interior, indoor, ¿no?, porque la arquitectura al final es espacio indoor, bien iluminado desde esa vidriera de norte, en lo cual lo que hicimos fue simplemente construir un juego poligonal que, resbalando sobre 2 parábolas y unas superficies regladas planas, nos iba a permitir simplemente mover ligeramente el encofrado, el mismo encofrado
ligeramente corrido en cada planta, pero de esta forma nunca dos puntos estaban en la misma vertical. El espacio se facetaba, se convertía en un espacio poligonal, pero desde las superficies, un espacio extraordinariamente cinético. Ahí han filmado siempre diferentes directores muchos vídeos y películas, porque siempre tú te mueves y el espacio se mueve. Puedes ir, siempre que vas lo encuentras diferente, ¿no? Luego se rompen las cubiertas para alegrar con luz cenital y luz más de sur, esa luz tan continua de norte, y entonces, bueno, esas superficies que, fíjense, entre el modelo inicial o esa otra infografía o la realidad, qué poca distancia hay, ¿no? Algo que está en el botánico y están en todos estos proyectos, y en esa pequeña foto la gran operación constructiva que hace posible esa historia. ¿Por qué? Para vaciar y construir ese espacio diáfano, solo con el protagonismo, la construcción de esas bandejas poligonales y la luz, hay que construir esos dos grandes muros de hormigón, ese enorme salto de escala para colocar el edificio en ese no lugar, y que va a permitir pasar todas las instalaciones por ellos y de esa forma construir un espacio diáfano. Unos años más tarde lo que hemos hecho es darle la vuelta como un pulpo, ¿no? Y decir, bueno, esas fachadas interiores vamos a convertirlas en las fachadas exteriores mediante ese eje estructural, mediante losas postesadas en voladizo contrapesado, con los núcleos en esos dos extremos, y va a permitir construir ese otro hotel inverso del anterior, en el cual las fachadas ahora son lo que eran antes las superficies interiores, y que ahora ya jugarán en el exterior con la luz y con las sombras. Bien, la tercera capítulo sería que él nos ha enseñado, Ángel, algunas membranas, ¿no? Y yo creo que es otra condición bonita, tanto el diafragma como la membrana, ¿no? Como la malla, cuando ya construimos no tanto espacio vacío, espacio libre, sino entramos en el edificio. Ese fue un concurso ganado y que está en construcción en este momento, para construir un edificio ahí en la Plaza de las Glorias. Y ustedes ven la Torre Akbar, ¿no?, de Jan Nouvel, y nosotros estamos construyendo este primer edificio cuando vienes del Fórum en la Diagonal de Barcelona. Entonces es simplemente esa cosa, ¿no?, de que había este plan que marcaba unos prismas cortados por la diagonal de una forma ocasional a ese ángulo. Entonces lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, girar la cara y ponernos directamente mirando frontalmente y de forma, yo diría, educada a esa gran vía que es la diagonal. Eso produce un disloque y una geometría doble, en el cual las dos direcciones se entremezclan, y eso nos puede ayudar a construir lo que va a ser esa nueva geometría. La piel será una piel estructural, no habrá ningún pilar en el edificio, y esa piel tendrá un efecto tipo Birendel, efecto, porque no es otra cosa es mucho más compleja esa estructura, que cubre luces de 16 y 17 metros, voladizos de hasta 12, aparecen y va moviéndose y siempre se abandonan parte de esa estructura, aparece otra, pero toda la malla estructural funciona como un diafragma complejo que permite, ahí verían un vídeo de cómo funciona esa historia, ¿no? Toda la estructura ayuda y apoya a las diferentes partes, de forma que no se puede hablar de un punto estructural en el edificio, ni un pórtico, ya es toda la malla, es todo el diafragma que trabaja en la luz y que construye el edificio. Y el edificio es el esqueleto y la forma final de un planteamiento geométrico, de la repetición de un mismo hueco. Quedaría estas imágenes, ¿no? Algo semejante nos sucede en la gran cubierta para la estación en Zaragoza, ¿no? O sea, esa cubierta, 40.000 metros cuadrados, un edificio más de 300.000 metros cuadrados, 1 kilómetro de longitud, es un edificio que en el Google creo que es a 60 o 70 kilómetros, ya se empieza a divisar ese puntito blanco en Zaragoza, y
Y bueno, construir ese enorme lugar que caben 8 estadios de fútbol en su interior representaba también un reto, y que al mismo tiempo ese lugar fuera amable para la gente, ¿no? Para las personas, porque iban a convivir trenes, coches, personas, ¿no? Fíjense que entre el primer modelo, ¿no?, en cartulina, el primer concurso, o lo que sería pues una infografía, o ya la realidad, también qué poca diferencia, ¿no? O sea, y sin embargo el proceso es muy largo, o sea, porque al final hay una primera intuición siempre, ¿no? Como decía, sí, teoría proyectual, pero siempre a partir de la praxis y del análisis del proyecto. En esas forma, yo decía que un arquitecto hoy, yo creo para mí, en este momento yo he ido cambiando la definición de arquitecto, hoy para mí sería el transcurrir de la geometría al espacio mediante la construcción, ¿no? Y ahí en ese proceso es donde yo creo que se encuentra el verdadero trabajo de la arquitectura, porque muchas veces el resultado no depende exclusivamente del arquitecto, y ni tampoco el programa ni los datos iniciales con los que la arquitectura trabaja. Donde el arquitecto sí está en su lugar es precisamente en todo el proceso, en ese proceso de feedback, a veces adelante y atrás, en el cual, en este caso, yo les explico mediante esas manipulaciones geométricas, como en este caso construyendo ese diafragma, ¿no?, lumínico y complejo, en el que con los mínimos, un solo elemento estructural, un tubo de metro por metro de acero, se construyen tanto los arcos como los tirantes, como los tetraedros, las virendels, las cerchas y también la malla triangular que induce la construcción de la cubierta. Solamente en el cordón inferior a veces procesamos unos cables. Y ven ustedes cómo se mueven aquellos que yo le explicaba a la alcaldesa, son como pajarillos, ¿no? En el cielo de Zaragoza, claro, no son pajarillos, son pajarracos, porque miden casi 1000 metros casi ángulo de esos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en Zaragoza, en toda la arquitectura mudéjar, la condición principal es el cielo. O sea, la arquitectura es como muy seca, muy tal, ¿no? Pero también como los edificios del Islam, ¿no? Pero en cambio la riqueza de ese cielo en Zaragoza, cuando sopla el cierzo, es magnífica. Y en ese aspecto, pues fíjense ustedes al final cómo aparece ese lugar desde aquel primer modelo en el cual conviven trenes, personas, con una buena acústica, con una buena luz a través de esas piezas, esos grandes lucernarios, y dentro, en su interior, existe una microciudad, hoteles, edificios de oficinas hasta de 6 plantas, en fin, todo un mundo, restaurantes, fitness, business center, todo tipo de programas, un transfer, una estación de autobuses que es como una andana más, etcétera, ¿no? Bien, en este proyecto en Córdoba, junto a la puerta de Almodóvar, muy cercano, a 400-500 metros de la mezquita, hemos proyectado este edificio que Rosa Aguilar, su alcaldesa, nos pedía como singular, y que en estos momentos, pues bien, enfrenta a diferentes sectores de la población. Otros, ahí con esos dibujos de Justo Isasi, se ve como ese edificio prácticamente no va a ser visible desde las visuales del río, ¿no? De hecho, ahora hay un edificio en Meliá, un hotel que es un mazacote que tapona toda la avenida, un edificio que ha quedado obsoleto y viejo. Se planteaba construir ese otro edificio, ¿no?, que nosotros contemplamos casi como un mirador, un ojo. Han llamado, ya la gente lo llama el ojo del califa, que sube por encima ligeramente los edificios de la avenida para ver a través de toda esa magnífica geografía del río, de la judería, el recinto de la mezquita, para ver la condición espléndida de su minarete, pero también Medina Zara y ese extraordinario campo, ¿no?, que rodea la ciudad. Siempre hay una operación geométrica hasta al final inducir lo que serían las formas de la arquitectura. Bueno, en esa planta todos los elementos de la planta pasan a través de ese planteamiento geométrico, algo muy semejante a lo que
los dibujos que se realizaban en el Islam para conseguir todos esos arabescos, ¿no?, que aparecen en Medina Zara o en el techo de la Alhambra o en muchas de las reproducciones, ya que el Islam no reproduce la figura humana, pero sí trabaja con la abstracción de la geometría para construir todos los arabescos y toda esa historia. Bien, al final, esa condición de la celosía, la fachada como un diafragma lumínico, como una membrana, que luego va a estar cubierta por esas piezas de bronce y de piedra dorada, ¿no?, que con la luz dará esos juegos, y que permite ir, según las diferentes orientaciones, ir construyendo ese diagrama mediante esas operaciones matemáticas. Luego abajo veríamos un vídeo desde tal hora a tal hora, cómo actúa el sol de un día de junio en ese lugar, ¿no? Bien, para acabar esta explicación, claro, eso, si no atendemos a ya un intento de construir la totalidad del edificio, por ejemplo, en este caso nos encontramos en el Paseo de Gracia, un lugar magnífico, ¿no?, el antiguo Campos Elíseos, ¿no?, que Cerdá utiliza esa avenida como uno de los ejes estructuradores del Plan Cerdá y del ensanche de Barcelona, junto con la Diagonal y la Gran Vía, y entre esos dos puntos, una distancia casi de 1 kilómetro, aparece para mí una de las calles con una sección más bonita del mundo. Quizá hay calles mucho más importantes, pero esa calle, Paseo de Gracia, yo creo que es hermosísima, ¿no? Bien, la herencia cultural, por ahí ha pasado Gaudí, Puig i Cadafal, Domènec Montaner, Elias Rogent, tantos y tantos arquitectos y tantas historias que han ido cambiando la estructura de ese paseo. Los últimos años, los 70 y 80, se llenó de bancos, se llenó de oficinas, hoy está recuperándose otra vez para vivienda. Nosotros estamos haciendo 4 edificios en este momento, el Paseo de Gracia, algunos son de reutilización, en otros hemos tenido que cambiar la fachada, en otros recrear la arquitectura, por ejemplo, el arquitecto Galindo, en el caso Central Hispano, recuperar ese magnífico patio bancario, el mayor de la ciudad, pero en una de las esquinas vino un cliente, un exalcalde de la ciudad, un hombre que tiene detrás una enorme potencialidad económica, pero sobre todo tecnológica en todo el mundo, ¿no?, y que ha desarrollado grandes sistemas de tecnología, el programa Marte, exploración espacial, etcétera. Y ese hombre nos dijo que había comprado en una subasta por internet una esquina del ensanche. Y me pedía en una carta si podíamos diseñar la pedrera del siglo XXI. Claro, la cosa era como reto. Bueno, yo, claro, pensé, este hombre... Pero por la noche encontré, en mi casa había llegado un cuadro hiperrealista maravilloso que había comprado en subasta, no sé dónde, de la pedrera. Y dije, caray, esto va en serio. Esto va en serio. Bueno, a partir de ahí dijimos, ya, ¿qué hacemos? Porque, claro, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en mi propio despacho, después lo muestro un momento, ¿no?, varios edificios en el ensanche de Barcelona, y trabajando con la disciplina aprendida, hemos tenido, yo creo, recursos para entender lo que es el ensanche, sus huecos, sus fachadas, sus materiales, etcétera. Pero claro, en este caso, como digo, la herencia cultural de tal calibre que no teníamos instrumental suficiente como para enfrentarnos a esta historia. ¿Qué hicimos? Pues bueno, recurrí otra vez a algo que Cerdá hizo, porque Cerdá, curiosamente, si ustedes van un día a mi despacho en la calle Balmes, verán en la entrada que hay un friso con todo de números que nadie, absolutamente nadie, ningún historiador ha logrado saber qué eran. Bueno, no era otra cosa que los ábacos que Cerdá utilizaba para parametrizar las manzanas del ensanche. En ese caso, una manzana cerrada con chaflán. Que el profesor Pep Kelglas me encontró ese estupendo ábaco y lo he colocado allí. Bien, pues dijimos, vamos a hacer algo, por ejemplo, vamos a salir de lo más elemental. ¿Qué es lo más elemental? Lo más elemental es la normativa de la ciudad para esta zona del ensanche, para el Paseo de Gracia, que es un libro así de gordo, de lo que no te dejan hacer. Entonces, bueno, cogimos todo lo que no podíamos hacer y fuimos contabilizándolo, pero contabilizándolo otra vez de una manera que nos permitiera inducir algo geométrico, algo que el arquitecto, porque claro, solo los números, pues bueno, pues sí,
Hoy ya sabemos que hay mucha gente que trabaja con parametrización, pero bueno, yo tengo algunas dudas de si eso lleva a la arquitectura. Ahora, si esa parametrización la convertimos en algo geométrico, entonces ya la cosa puede empezar a ser más interesante para un arquitecto. ¿Cómo? Pues bueno, mire, 3 ejes de coordenadas, X y Z, y a partir de ahí empezamos a establecer diferentes procedimientos. Cuánto se puede volar en los chaflanes, cuánto se puede volar en el centro, cuánto podemos no volar arriba, las cornisas, en fin, ahí está todo absolutamente tabulado. Y bueno, vamos introduciendo y vamos colocando diferentes procedimientos. Esos procedimientos nos van llevando cada vez más complejos, van apareciendo nuevos parámetros que serán las escaleras, en fin, temas que la normativa. Al mismo tiempo estamos trabajando, como verán, en el interior, también utilizando la misma parametrización, 12% de patios, que nosotros agruparemos, porque en el ensanche hay que hacer un 12% de patios de ventilación en el interior de la superficie, ¿no? Bien, empieza a aparecer un costillar, y ese costillar empieza a adoptar diferentes formas, con lo cual esto es una malla que empieza otra vez. Fíjese que siempre los proyectos parecen el mismo. ¿Por qué? Porque no existe una metodología. Lo que sí existe es algo que tendría que ver con lo que es los aspectos procedimentales de la arquitectura, la forma de proceder, de aproximarse al proyecto, que eso yo creo que sí está bien que pueda ser más o menos de una forma similar en los diferentes proyectos, no así la metodología, que no existe. Bien, fíjese ya cómo después llegamos al procedimiento 7, ya, bueno, solo Juan Trías de Besa aquí ya se aclaraba, porque ya cálculo matricial, y ahí colocamos todo lo que son los huecos, lo que te dejan de tribunas, de miradores y tal, para volver a recuperar toda esa historia de esa fachada profunda, esa fachada que la puedes vivir y que era tan bonita en el ensanche de Barcelona que hoy se ha perdido, que te metías en los miradores, en las tribunas, ese espacio hasta de metro, metro 80, 2 metros, que te filtraba de la calle y que te daba todas esas características. Bien, eso sería cada una de las plantas, ya con su geometría inducida, y en el dibujo de la derecha abajo veríamos lo que toda la superposición está en colores, se ve muy mal, yo lo veo un poco mejor ahí, y ya, bueno, el cliente allí, con Xavier Martí, que es mi socio y arquitecto que conmigo ha proyectado el Paseo Marítimo de Benidorm y todos esos proyectos que les iba mostrando, que luego hablaré algo más de él, Juan Trías de Bes, y el cliente. Yo creo que lo más importante que tiene un cliente, un arquitecto, es un cliente. Primero, porque sin cliente no existe el arquitecto. Es así de claro, ¿no? Bueno, cuando hay un cliente, pues hay que cuidarlo mucho. Aquí está viendo las diferentes maquetas, está viendo tal, ya aparecen los patios, ese patio, ¿no? Que lo recorre la luz las 24 horas, bueno, la luz solar, pero que de noche también trabaja con luz artificial, y que se introduce dentro de esa malla. Aparece ya el espacio público, entras desde la calle a través de espacio gris, que se hace público el interior. En cambio, las pequeñas porterías son esos las dos cajitas, ¿no?, que van a llevar a los vecinos, mientras que esto son las galerías y las tiendas que son de uso público hasta llegar a ese lugar que tiene la visual del patio. Y fíjense ustedes, la planta se ve muy mal, pero cómo también se ha contaminado, es decir, vuelve a aparecer ese juego de estancias y ese nuevo espacio que va serpenteando y construyendo el interior de las viviendas, como lo hacían antiguamente los pisos en el ensanche, es decir, las estancias grandes a la calle, las estancias a patio más pequeñas, y en el interín todos esos espacios de esas geometrías que van siendo espacios de nadie, espacios de relación, de pequeños despachos, y luego las estancias que van teniendo un conjunto de puertas que las permiten agruparse de diferentes maneras, o tener entrada de servicio, o tener el doble ascensor, etcétera, etcétera. Es decir, se recupera todo ese imaginario. Luego ya la geometría va construyendo lo que sería esa membrana, y también se va construyendo la cubierta que albergará esa pequeña oficina de seguimiento del programa Marte, ¿no? Al final
esta historia, ¿no? Yo creo que, fíjese que han aparecido esas superficies regladas, esa fachada profunda, en que solo con 3 huecos siempre encuentran su lugar, su manera de acomodarse en esa malla, en ese lugar del ensanche de Barcelona. Y yo creo que ese proceso casi de manipulación geométrica a través de una parametrización, lo que nos ha ayudado es a irnos acercando a toda esa herencia cultural del paseo, a entender las superficies regladas de Gaudí, o a entender lo que ha sido toda esa arquitectura del ensanche de Barcelona, ¿no? Y sin embargo con esta nueva visión contemporánea. Claro, muy rápido les explico